Sorpresa, ¿no es cierto?, respecto del triunfo de la extrema derecha, la ultraderecha en Italia. Sí, ¿cómo estás, Karina? Claro, Italia que tuvo ayer elecciones generales, sí, por los resultados están ahora más cerca de tener su gobierno más a la derecha desde Mussolini, ¿no? Con el triunfo del partido Fratelli d'Italia o los Hermanos de Italia, que fueron el partido más votado, y por lo tanto, en virtud de ese resultado, quien queda con la primera opción para formar gobierno es quien estábamos viendo ahí en las imágenes, Giorgia Meloni, la líder de ese partido. Aquí entendiendo, Karina, que estamos hablando de un régimen parlamentario, donde ahí se elige a los parlamentarios y es ahí de donde sale el primer ministro, primera ministra, en este caso, con Giorgia Meloni, que ya va camino a convertirse en la primera jefa de gobierno de Italia. Todo esto en una coalición de derecha, donde además de Hermanos de Italia está el partido Liga de Matteo Salvini y también el partido de Silvio Berlusconi. Claro, ¿qué es lo que sorprende aquí? Nosotros nos sorprendemos con este resultado porque si bien ha habido intentos de grupos de extrema derecha en varias partes del mundo, sobre todo en Europa, de imponerse, no lo han logrado en el último tiempo. Pero ¿por qué Italia es una excepción? ¿Cuáles son los factores que están influyendo? Sí, eso es importante, Karina, porque Giorgia Meloni comenzó su carrera política desde muy joven como parte del movimiento social italiano, que es el partido heredero del fascismo de Mussolini. Y acá hay un factor que hay que tener presente, que es que Hermanos de Italia fue el único partido que no fue parte del gobierno de unidad nacional liderado por Mario Draghi. Se había restado de formar parte de ese gobierno y por lo tanto el desgaste que sufrió el gobierno de Mario Draghi a Hermanos de Italia no le pegó, como sí le pegó, por ejemplo, a la Liga de Matteo Salvini, que en su momento había logrado capitalizar parte del apoyo de la extrema derecha y que ha ido perdiendo apoyo, y todo eso lo logró capitalizar Giorgia Meloni, que además es una invitada frecuente de los programas políticos, tanto de radio como de televisión italiano, y es una persona que ya tiene años de carrera política, pero que ha estado además ahí muy presente en los medios de comunicación y con un discurso también más pragmático, por así decirlo, que ha tratado también de dar ciertas señales de tranquilidad a Europa, porque hemos visto que en Francia han pedido que este triunfo no signifique el retroceso de ciertos derechos, porque ella tiene una postura muy dura en materia de inmigración, de derechos sociales. Ella se define como una mujer conservadora y de derecha, sin embargo, ella ha tratado de dar ciertas señales de estar alineada, por ejemplo, con la postura de la Unión Europea frente a la invasión rusa. Claro, es que eso me imagino que Francia tiene una preocupación especial porque también hubo intentos ahí a través de Marine Le Pen, ¿no es cierto?, de poder imponer una estructura más rígida. Ahora, en todo caso, en esta oportunidad, la ultraderecha se ve beneficiada entonces por el desprestigio del resto de las fuerzas políticas, ¿no? Sí, y en un país donde no nos olvidemos que ha sufrido ahí crisis sucesivas con varios gobiernos en los últimos años con inestabilidad. En promedio duran cerca de 13 meses y ahí también podría enfrentar un desafío importante, porque si bien ahora dentro de los partidos de derecha han tratado de mostrarse unidos, ahí podría haber fricciones, por ejemplo, con la figura de Matteo Salvini. Estamos hablando además de la tercera economía de Europa, que se va a enfrentar ahí a un panorama tremendamente delicado con la crisis energética, la inflación o la amenaza de recesión.